Bienvenidos en Libertad Podcast, un episodio más. Qué gusto saludarlos. Yo soy Alex Ríos y como siempre, un gusto, un placer y una dicha estar con ustedes. Pero más dicha y la sorpresa que me llevé cuando conocí a Jimena. Jimena Cerón es egresada de la UNAM, la máxima casa de estudios a nivel nacional, pero a nivel global es la universidad número 93 rankeado en el top de universidades. Qué gusto estar platicando el día de hoy con Jimena Cerón. Ella es socióloga, ella tiene un proyecto personal en donde se llama Sociologando, que se encarga de difundir toda la información que a los sociólogos y a ti seguramente les va a interesar. Aparte tiene una maestría, ¿o qué me acabas de decir? Un diplomado. Un diplomado por la Universidad de Colombia. Entonces vamos a escuchar a una eminencia, pero también vamos a relajarnos un rato, nomás porque, y déjenme les digo que nos trajo el patrocinio, claro que no, ella lo pagó. Muchísimas gracias por este licuadito de chava. Gracias. Jimena Cerón, bienvenida en Libertad Podcast. Cosas que uno aprende en la UNAM. Comenzamos. Donde no deberías pistear, pisteas. Saludcita de la buena, cheers. Si está manejando, si usted está en camino a donde sea, si tú quieres entrar a la UNAM, bueno, este es tu episodio que estabas buscando. Y también, pues, si tu hijo, tu hija, tu hije o whatever, o simplemente quieres chismosear, bienvenido a este podcast, Jimena Cerón. Gracias. Qué gusto. ¿Hace cuánto egresaste de la UNAM? Pues de la licenciatura yo voy a cumplir 10 años que egresé, pero estudié desde la prepa. Entonces, pues sí, ya tengo desde el 2009 siendo parte de la universidad. Y pues está padre, no te creas, 2008. Del 2008, sí. ¿Entraste o saliste? Entré por primera vez, toda una bebita quinceañera a la prepa, o bueno, el CCH, que es el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es como la otra modalidad. Allá en el DF en ese momento. Ajá, sí, en el plantel 33, CCH Vallejo, que está justo al lado de la central de autobuses. Es como de los más representativos justo por la ubicación y pues el más chido. Oye, Jimena, a ver, vamos a partir desde el momento que naciste. ¿Qué? Tú, Jimena, eres de Ecatepec. Así es. Del Estado de México. Así es, Ciudad Azteca. Hija de un universitario, de una familia más o menos universitaria. Mi papá era médico cirujano, egresado de la UNAM. Y mi tía enfermera igual egresada de la UNAM. Y bueno, la otra familia pues dedicada a otras cosas que no estaban como pegadas más bien a la universidad. Entonces, desde chiquita como que yo en lo personal sí tenía el chip de yo quiero ir a la UNAM, ¿no? No a lo mejor ser Puma, porque ya esa cuestión como deportiva y el equipo tiene que ver como con otras cosas. Puma es la mascota, bueno, como la identidad. Ajá, y el equipo. O sea, los Pumas de la universidad y pues tenemos al Pumita y todas esas cosas. Pero creo que también el auge y la diversidad del fútbol en la Ciudad de México hace que a lo mejor no estés tan casado con esas ondas. De hecho, y aunque se enojen los que nos escuchen, yo me he dado cuenta que aquel que le va a los Pumas es realmente porque le interesa irle a los Pumas y no tanto por una identidad universitaria. A lo mejor de repente dices, yo sí soy Puma, pero no es como tu equipo. O sea, a ver, entonces el equipo Pumas que todo el mundo conocemos es de la casa, bueno, es de casa de la UNAM. Sí. Porque hacen sus partidos, entrenan y es su casa ahí en Ciudad Universitaria. Aunque obviamente pues ya ahorita con toda esa onda del fútbol y lo que implica pues el patrocinio, las marcas, esas cosas, pues no es ya tal cual un equipo universitario, ¿no? Tengo entendido que en sus inicios sí, ¿no? O sea, estudiabas en la UNAM, le entrabas al fútbol y pues catapultabas a los Pumas de la universidad, ¿no? Pero ya hoy en día, y recuerdo hace algunos años que era como muy sonado, que no había ni siquiera un solo jugador mexicano en el Pumas, entonces no lo sé. Pero no soy experta en fútbol, pero bueno, por ahí va un poco la cosa, al menos en esa parte. Ok, ¿tú cuándo naciste, mi querida Jimena? Yo nací un 17 de julio de 1993. Con hora, carta astral. Carta astral, signo, bajo el signo. Bajo el signo de Cáncer. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Yo no soy tan apasionada de esta onda de la carta astral, pero en algún momento de ocio me dio mucha curiosidad. ¿Y lo buscaste en Google? Sí, y soy ascendente, descendente y todas chingados.
Cáncer. Cáncer. Entonces... Sí, eres muy cáncer. Soy extremadamente cáncer. Yo creo que es muy fuerte, muy aguerrido. Impulsivo podría ser, pero yo más bien siento que es como muy arre, no tan impulsivo, porque creo que también somos personas muy inteligentes. Claro. Sensibles. Yo soy muy dedicada, la verdad, como a las personas que quiero, que me importan. Conozco mucha gente, pero sí soy como de un circulito muy pequeño, así de muchos 2, 3 compañeros, amiguitos. Sí, me encanta, amigos. soy muy sociable y todo, pero ya en realidad con puerta cerrada, pues sí es como muy... Entonces yo creo que así es un súper cáncer. Oye, Jimena, entonces tú naces en tu familia que es tu papá, tu tía y tú. Ajá, bueno, no, o sea, mi familia... Tu mamá, o sea, ajá. pero hay tu mamá. O sea, es que ellos porque eran como los universitarios. Mi mamá es aquí, de aquí al ladito, de Zacatecas, de Jerez, Zacatecas. Okay. Y mi papá justo cuando hace su servicio social de médico cirujano, lo hace en Zacatecas, ya conocí a mi mamá y ya se la lleva. Okay. Yo tengo 2 hermanas más, todas universitarias. ¿UNAM? Ajá, UNAM, desde CCH, igual las 2 fueron a CCH Vallejo, ya después en la universidad yo fui a FES Aragón, ellas fueron a FES Acatlán, ellas son actuarias. Y pues estamos ahí como que metidas más o menos en el mismo ámbito de la estadística, a lo mejor yo desde una parte más cualitativa y ellas meramente cuantitativo, pero yo creo que sí somos una gran familia UNAM. Oye, pero a ver, dices, somos una gran familia UNAM. Yo te preguntaba, cuando naces en Ciudad de México, en el Estado de México, ¿se vuelve como una meta de vida estudiar en la UNAM? O, por ejemplo, ¿te vuelves el orgullo de tu familia? ¿O qué pasa? O sea, ¿por qué estas ganas, aparte de, bueno, lo bueno que puede llegar a ser la universidad, ¿por qué a los que viven por esos rumbos del país les apasiona la UNAM? Pues justo yo creo por los reconocimientos que se tienen, que sí son como muy reales, y pues también como que la apertura que te da el estudiar en la universidad. No de mérito, o sí. Puede ser. Depende no sabemos, depende de quién escuche. No de mérito, por ejemplo, aquellas universidades o preparatorias privadas o cosas así, pero sí implica aún más allá estudiar en la UNAM. Yo creo que sí tienes una formación mucho más completa y mucho más compleja hacia la vida que solo decir, ya acabé la prepa, ¿no? Y aparte impacta, ¿no? En tu currículum. Yo creo que si dices, vengo de la UNAM, te voltean a ver. Sí. De hecho, por ejemplo, ahora que vivo en Aguascalientes y en el trabajo, pues el fuerte del trabajo no es la UNAM, si viene como gente a lo mejor de la UA, pero al menos en el área donde yo estoy, te puedo decir que los jefazos son universitarios, entonces un saludo por ahí. Pero, o sea, sí marca como una diferencia. Claro. Justo por eso que te decía como que te preparan de otra manera o te ponen truchas ante la vida. Sí existe como hasta una familiaridad, ¿no? O sea, yo en cuanto me doy cuenta o yo me entero que tú eres del UNAM o hermano, hermano universitario, sí cambia como sí cambia ahí como un poco la dinámica y sí representa, sí decir, yo estudié en la UNAM, o sea, justo así como me pasó contigo, sí es como de... Plática de sillón. Sí, plática en el sillón, unos doritos, ¿y tú qué onda? No, yo soy socióloga, estudié en la UNAM. ¿Qué? Nunca había conocido. Te tengo que invitar al podcast. Te tengo que invitar. Y dije, va, está chido, ¿no? Y sí está chido porque yo llevo aproximadamente unos 6, 7 años viviendo en diferentes partes del país y sí noto como la diferencia de esas cuestiones, ¿no? Sí entiendo que los estados tienen sus universidades, claro, que son representativas, que son importantes, que marcan la diferencia, ¿no? Pero sí no es lo mismo decir estudié en la UNAM que estudié en la universidad del estado, ¿no? Wow. Y hablemos de cualquier universidad, ¿no? O sea, si aquí la UA, la UAS, la UACH, la UAM. La UDG, la UA, sí. Ajá, sí, bueno, eso a lo mejor ya es particular, ¿no? ¿Cuál es la de Guanajuato? ¿Cómo es? Universidad Autónoma de UAG, ¿no? UAG, ajá. Entonces, sí tienen como un impacto, pero siento que son un impacto mucho más mínimo. Claro. O sea, yo por ejemplo, si conozco a alguien, no sé, de Europa, de Estados Unidos, y le digo, yo estudié en la UNAM, saben. Dicen, estudié en la UNAM, ¿no? Ajá. Pero a lo mejor si ya les digo, no, pues estudié en alguna estatal, ya no quiero hacer referencia alguna,
Para que no sientan que es con ese propósito. Los comentarios se nos van a llover. Sí. Sí, no, o sea, la verdad es que... ¿Cómo son las cosas, amiga? Ni te disculpes, ¿cómo son las cosas? Hay algunos estados donde hay facultades de la UNAM, pero sí entiendo que no tienen el mismo impacto, justo por lo que implica estudiar en Ciudad de México, aunque no estudies directamente en Ciudad Universitaria, porque tu abanico de posibilidades es muchísimo más amplio. Entonces tú puedes estar inscrito, yo por ejemplo en mi caso, en el CCH Vallejo, pero si a mí me interesaba a lo mejor una clase optativa en CCH Naucalpan o en Azcapotzalco o así, yo podía pedir eso, ¿no? Igual lo mismo en la universidad, yo podía estar en la FES Aragón, pero si había algún diplomado, algún seminario que me interesaba, yo tenía como esa apertura, ¿no? Bibliotecas, facultades, yo creo que el hecho de poder convivir con esa pluralidad y con esa magnitud, porque... Y de personas, ¿no? Sí, también. Porque no nada más, o sea, la universidad tiene desde secundaria. Solo hay una secundaria, creo, si estoy mal, por ahí nos corrigen. Hay una secundaria y ya de ahí pues tenemos las preparatorias y los CCHs, que es el nivel bachillerato. ¿Donde tú estudiaste? Ajá, donde yo estudié. ¿En el CCH cómo le llamas? Ajá, es Colegio de Ciencias y Humanidades. ¿En cuál secundaria estabas? Yo estaba en una secundaria federal de Ecatepec que se llama Quetzalcóatl. Ajá. Y tú, o sea, desde la secundaria te van preparando para meterte a la prepa de CCH o cómo sucede ahí. En particular, yo ahí en la zona que vivía, o bueno, que está mi familia ahí en Ecatepec, en Ciudad Azteca. En Ecatepec hay un bachillerato del Politécnico, que es la Boca 3. Entonces ahí dan cursos para hacer tu examen para la preparatoria. Entonces CCH. Sí, como que desde ahí, te dicen curso para ingresar a la UNAM y al Politécnico, ¿no? Entonces, al menos ahí, o sea, me refiero en esa zona de Ecatepec y en ese ámbito en el que yo me relacionaba con mis compañeros y eso, pues sí es como de, ¿dónde te vas a inscribir a tu curso para entrar a la prepa, no? Entonces está, por ejemplo, el de la Boca 3, hay otro que está en Ciudad Azteca que es particular, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, y entonces ya de ahí como que vas definiendo, ¿no? Entonces ya saben como quién se va a ir para el Poli, quién quiere la UNAM, quién quiere cosas así, y... yo creo que al principio, cuando decides como la prepa, sí está muy marcado eso como de, ¿quieres ingenierías o cosas así? Poli. ¿Quieres el Politécnico Politécnico, que es el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, ¿no? Y si quieres algo más como medicina, licenciaturas, derecho, ciencias sociales, el fuerte es la UNAM. Pero creo que ese rating está como, o sea, es como un promedio de todas las carreras, pero sale también un rating por carrera. O sea, la universidad sí tiene así como puntos muchos más altos en ciertas carreras, sobre todo en ciencias sociales y en medicina. La verdad, desconozco bien el dato, pero hace como 2 años me acuerdo que justo sociología sí estaba como en un 9º o en un 10º. ¿A nivel? A nivel ya internacional, en este mismo rating. Porque digo que ese rating es así ya como que un promedio de todas las carreras y ya dicen, evaluando todo tu panorama, quedas en tal lugar. Bueno, entonces... Te decía que en ese aspecto sí es como muy marcado de, yo quiero ir al Poli, yo quiero ir al CCH y así. Y también está pues la gente que no se queda, ¿no? Hay de todo. Yo creo que... Yo en lo personal te puedo decir que soy una persona muy lista, pero también me encanta mucho... El desmadre. Deja tú del desmadre, yo lo llamo... Yo le llamo capacidad de divertirse. De explorarme, de explotar todos mis sentimientos y habilidades. Y yo aprobé el examen del Comipems. ¿Ese cuál es? Con 91 puntos. Es el examen que haces para entrar a la prepa. Ya estamos hablando de que es la primera etapa para arrancar tu vida universitaria en la UNAM. Sí. Yo en aquellos años que te estoy hablando, que hice el examen en 2008. Wow. Se pedía un poquito. Bueno, el examen tiene 125 puntos. Y en ese aciertos, momento, pues. Aciertos o preguntas, pues, y ya de ahí las que saques. Y yo me acuerdo que en ese momento para el CCH Vallejo, que era el que yo quería, pedían como 82, por ahí, ¿no? No subía de 85. Y yo me quedé con 91. Yo me quedé con 91 y mis hermanas nos fuimos superando, ¿eh? La que sigue de mí creo se quedó con 96 y la otra con 98 o un poquito más casi de 100. Casi 10. Bueno, ya están por ahí de 8, 9, 9.
Sí, y obviamente hay gente que gana así como, bueno, no gana, más bien saca todo el puntaje y la llevan a Venga la Alegría o así como de, él es el máximo el más chido, ¿no? ¿Es difícil? ¿Es un examen difícil para entrar? Es un examen muy completo. Okay. En lo personal no te puedo decir que es un examen difícil porque yo creo que sí es como de mucho bagaje cultural y de cosas generales que sí no puedes ir por la vida no sabiéndolas. Entonces justo por ahí va como mi comentario, porque hay mucha gente y muchos comentarios así como de que no, es suerte. Quien se quede en UNAM es suerte. Ya tiene palanca, ya tiene. Yo en lo personal no tengo palanca, tampoco creo tener mucha suerte en la vida. Entonces porque inteligencia me han pasado otras sí fue. cosas. Pero inteligencia yo les puedo asegurar que sí es y que sí se trata como eso, pero sí hay que ponerte truchas. Es mucho pensamiento lógico. Las matemáticas que vienen sí son apegadas completamente como a la cuestión lógica. Okay. Como de entender realmente el problema. Y pues biología, historia, física. Me acuerdo que venía alguna pregunta del mundial de aquellos años que la verdad... No, inglés no viene. Okay. Sí, idiomas no. Y yo no hice examen para la licenciatura. Yo ocupé algo que se llama pase reglamentado. Creo que hay dos formas de entrar a UNAM, ¿verdad? Ajá. Que es un pase reglamentado que ahorita nos vas a decir cuál fue... Porque tú lo pasaste así. Y el otro es... El examen. ¿Que ese es del 100%? Ajá, sí. Sí, o sea, solo hay eso. Si ya vienes tú de prepa o CCH, haces tu proceso de pase reglamentado. Pero si tú no vienes de ahí, pues a huevo tienes que hacer examen, ¿no? Como si fueras a entrar por primera vez. ¿Y cómo es el examen? El examen de licenciatura no lo conozco porque yo nunca lo he hecho, ¿verdad? Yo no les puedo decir, miren, es exactamente así. Lo que sí sé, y he escuchado de mucha gente que se ha quedado por examen, es que dicen que el examen es al igual que el de la prepa, muy general. Ajá. Y que no tendría que ser así, que sí tendría que venir un poco ya más especializado para el área, ¿no? Okay. Como de, o sea, ¿por qué me tienes que evaluar sobre, no sé... Matemáticas quizá en comunicación, por decir algo. Sí, sobre lógica o para recetar un paracetamol, porque, güey, pues si no sabes lógica no sabes nada. Claro. Pero, o sea, te digo, sí, está como esa parte. Y el pase reglamentado... Tú lo metes como unos 2-3 meses antes de que ya vayas a terminar el CCH, te dan, hay previo como talleres, ¿no? Así de vocación, de orientación vocacional. ¿En el CCH? Ajá, en el CCH y en CU, y hay tú puedes ir a todos los que quieras si puedas, ¿no? Okay. Pero sí se encargan en tu escuela. De hecho, en el CCH haces 2 años de tronco común. Ajá. Y en el tercer año escoges tu rama, que son 4 áreas, ¿no? Que son ciencias de la salud, no sé. Y otras 3. Y otras 3, humanidades y artes y no sé qué. Entonces ya de ahí como que te vas apegando. Ajá. Y ya de ahí entra evaluación lo que es tu promedio y la carrera que tú quieras. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, el CCH dura 3 años, al igual que la prepa, pero yo en lo personal, porque me gusta vivir la vida. Yo no salí en 3 años, yo me quedé 1 año más, bien mensa. ¿Tomaste un año sabático o qué? Pues estudié una carrera técnica en análisis clínicos. ¿Qué? ¿Ibas a la doctora o qué? Pues no, pero tenía que contentar a mi papá. Sí. De que aquí está lo de la salud. En lo que tú digas, tienes razón, me voy a dejar guiar a partir de este momento por ti. Entonces... metes la solicitud y tiene que ver con la carrera también que tú quieres. Okay. Por ejemplo, regresando así a mi persona, por ejemplo, si yo tenía un promedio de, no sé, 8.5, pues era impensable que me fueran a dar medicina, ¿verdad? O sea, los batitos que están en medicina que fueron por pases reglamentarios son morros que vienen con un 10 excelente. Y casi que de pura... No, prepa. Y que tiene que ser 10, o sea, porque ya si... sacas un 9.8, 9.9, pues ya estás en veremos de que te vayan a... ¡Qué estrés! Que te acepten. Y es que hacer la demanda también. Ajá, es mucha competitividad, pero a mí me gusta como ese tipo de formación, la verdad. Por ejemplo, hace rato que me preguntabas de la secundaria, yo en la secundaria te digo que se llama Quetzalcóatl y tiene un dicho, la secundaria. Ajá. Entonces ya era así como de Escuela Secundaria Federalizada Quetzalcóatl número 53 y ya. Y todos decíamos, todos somos iguales, pero será mejor el que supere el esfuerzo de los demás. Y todos, ¿no? ¡Qué loba! Ríanse. Entonces,
Eso estaba como chido. Cuando entré al CCH había uno nuevo. ¿Y el nuevo es? Aprender a aprender con H. Entonces en el CCH como que te enseñan a como a ser como aprensivo con lo que quieres, con lo que piensas, con lo que necesitas y como que a formarte en esa idea como de ser progresivamente, ¿no? Ok, de afianzarse. Entonces, y buscar lo que quieres. Entonces como que desde un principio sí estás como que orientado a de que voy a ir metiendo estas materias y yo quiero esto y me gustaría esto y siempre hay talleres y siempre hay cursos y siempre hay como posibilidades más amplias para que te orientes hacia lo que tú quieres, pero también como para que conozcas, ¿no? Por ejemplo, yo pues cuando iba a salir en los supuestos 3 años, la licenciatura que pedí era literatura dramática y teatro. Okay. Entonces yo mis clases pues eran taller de lectura y redacción, latín, griego. Que sí contaban para tu calificación. Psicología, sí, obvio. O sea, eran mis materias que yo había elegido para continuar, ¿no? Y ya en el siguiente año, que pues ya no salí en esos 3 años, ya cuando volví a hacer el pase reglamentado en el 4.º año, pues ya cambié de carrera y ya pedí sociología. Okay. Pero, por ejemplo, sociología, la neta, no es como que una carrera que la gente diga, uy, güey, no, yo quiero ser... Vamos por esa. Sí, obviamente no es como estudiar medicina o derecho o así. Yo creo que es una carrera muy buena, que se puede explotar, conoces muchísimo y si sabes focalizar hacia dónde quieres, chamba y varo hay, ¿no? Okay. Pero yo creo que eso es con todo, o sea... Aplica. Obviamente no quiero decir que el país no está de la chingada y que no hay oportunidades y esas cosas. No lo quito. Pero también si somos seres pensantes, sobre todo en esta era, como para estar con la de, ay, güey, el universo está en mi contra y yo por más que quiero no puedo salir, ¿no? Pero bueno, ese es como por esa parte. Ok, entonces, ¿con cuánto sales del CCH? ¿Qué promedio tienes? Yo salí con 8 puntos... no se crean. No, yo salí la verdad como con 7.6, 7.7. Ok. Ajá, pero es que ahora empieza lo bueno del CCH, ¿no? Haz de cuenta que el CCH, a diferencia de las preparatorias... Y creo que esto es como una generalidad así en todo el país, es como de que entras y no sales, ¿no? O sea, tú entras a las 7 y sales a la 1, ¿no? Aquí el CCH es a puerta abierta. Tú puedes entrar y salir las veces que se te dé la gana. Entonces, tienes la posibilidad de explorar la libertad, ¿no? Sin tus papás, pues ya ahí en la ciudad, con tus amigos. Salir a por una Garibe Cooler. Claro, no, ni siquiera hay necesidad de salir, o sea, yo creo que... ¿En serio? Sí, en serio. En serio, yo creo que no es un secreto, ni tendría por qué haber represalias. Te buscan, amiga, como que sí. Te buscan en el video. Te van a quitar tu es broma. Es broma, pero si no quieres, no es broma. Es broma, pero si creen que puede ser una realidad, yo los puedo llevar a esos lugares de las facultades. Les muestro dónde, y de los planteles donde se realizan estas cosas. Entonces, como hay mucha libertad, pues la verdad es que, y no lo digo por el consumo de sustancias ilícitas, no, sino por la capacidad de decidir, ¿no? Tú puedes decidir estar o no estar en clase, porque tú puedes no entrar a esta, pero al rato regresas 2 horas y te vuelves a meter, y si ya se te antoja una gordita, que están buenísimas, de ahí de afuera del CCH, wow, pues ya sales, te la echas, te vuelves a meter. Entonces, esa libertad yo creo que es muy buena, te ayuda a crecer mucho como persona, pero también si no tienes la madurez intelectual, intelectual, y no lo digo a actuar como un pendejo, ¿no? Sino a saber qué es lo que viene. ¿Cómo jugar tus cartas? Ajá. Yo creo que sí hay como mucha deserción. Okay. Y el CCH, pues hay de dos, ¿no? O triunfas o nunca acabas, ¿no? Y un saludo por ahí. Un saludo por ahí a todos aquellos de mis amigos que pues nunca terminaron, ¿no? O sea, es una realidad, ¿no? Que entre que ya deben 10 materias, 12 materias, ya se les fue el 4.º año, el 5.º año, mejor ya no, mejor el agua abierta y así. Y pues terminan de... no, es que no sé si decirle como que desaprovechan la oportunidad o así, porque a final de cuentas cada quien sabe, ¿no? Claro. Lo que hace o no con las oportunidades,
pero sí entrar al CCH, a diferencia de entrar a una prepa, papás, así saben que su hijo es un rebelde sí pasa, y se les va a descarrilar, pues mejor evítenle la neta el CCH, si así no es lo suficientemente astuto, porque pues yo sí tengo ahí varios compañeros que sí digo, güey, no mames, ese güey lo conozco desde el CCH y sigue en el CCH. Sigue siendo el CCH, o ponle que a lo mejor ya no, ¿verdad? Ya ni siquiera lo intenta, pero sí se quedan con una mentalidad así que dices, güey, ya, no mames, avanza. Ok, dices que 2 a 3 meses lanzan la convocatoria para la UNAM. ¿Dónde la publican? ¿Dónde te enteras? En aquellos años, pues ya es como que salía y ibas y te inscribías y luego hacías el examen y los resultados salían en el periódico, vendían así como una hoja de resultados. Obviamente ahorita con la modernidad, pues ya todo es digital, sale la convocatoria, te registras, subes tus documentos, luego vas a cotejarlos de que sí son correctos, haces el examen y igual checas en línea si te quedaste, no te quedaste, dónde te quedaste o qué. Tú el examen de licenciatura no lo hiciste porque vienes de un PAS reglamentado. Entonces, ¿qué tuviste que hacer? ¿Solamente llevar tus documentos con tu promedio y aplicaste qué o qué hiciste? Pues mis documentos tal cual no, porque ya perteneces a la universidad, entonces ya traes como un historial ahí. Cosa que no sucede para el pinche trámite de titulación. Ahí sí te piden que lleves tu certificado de la secundaria y dices, güey, pero pues... Nos conocemos. Llevo años viniendo contigo. Ok. Entonces, cositas, ¿no? O sea, áreas de oportunidad que aún tiene que mejorar en su proceso en la universidad. Pero bueno, ahora pues ya todo es en línea. Digital. Obviamente el examen es presencial. En este famoso estadio, ¿verdad? No, eso es muy gracioso. A mí mi papá me contaba, cuando él hizo su examen, mi papá también entró al CCH y tengo entendido que en ese momento sí se hacía un pase reglamentado, pero como que se trabajaba en conjunto con un examen, un pequeño examen. Ok, como un quiz. Como de... vamos a ver. Vamos a ver. Si quieres eso, pero no es suficiente tu calificación, vamos a ver qué tan chingón andas, ¿no? Porque también esa es otra, ¿no? También lo sabemos y yo creo que eso es algo para que nadie se aflija como estudiante, que un 10 pues no representa la capacidad total. Sí es importante, desgraciadamente, por el sistema educativo que tenemos en el país, pero el que alguien tenga un 10 no quiere decir, persona, ¿no? Y entonces, pues ahí, otro saludo para todos aquellos de 10, de esos que no pasaban la tarea. ¿Y el clásico? ¿Dónde están ahorita? ¿Qué están haciendo? ¿Desde dónde me están escuchando? Ay, pobrecito. Entonces... mi papá me contó que él sí hizo su examen en el Estadio Azteca y que y ahí hiciera papel y que una voladera y un relajo y sí, porque hiciera como estuve viendo videos y que literalmente es como toda una experiencia para el alumno que lo hace porque terminan el examen y le aplauden cuando va saliendo. Y luego creo que también, bueno, eso en el CCH, pero no sé si pasa de que venga la alegría. O sea, sí se vuelve como yo creo que en esos años todavía no había venga la alegría, pero sí, o sea, ahorita también sí es como algo muy emotivo y también creo que por la cultura que tenemos en el país, como de ser como muy familiares o muy familias muégano, son como procesos que vivimos todos, ¿no? O sea, es como la familia. La logró, o sea, por eso decía, yo vengo de una familia universitaria y sé lo que es eso. Hay una cosa súper chida. Ya cuando te quedas y vas así a que te muestren el plantel y todo. Ok, ¿te lo muestran? Sí, te lo muestran. ¿Pero en grupo o para ti? No, en grupo, obviamente. Es un curso propedéutico, se le llama. Y ya vas y todo. En el CCH, en la universidad, no sé. No recuerdo si podían ir los papás. Yo recuerdo que fui sola, pero no sé si porque yo quise ir sola porque no podían ir ya los papás. Pero en el CCH, pues llegas de 15 añitos, ¿no? O un poco más chico a veces, ¿no? Entonces, llegas con tus papás y todo, y ya les dan la bienvenida, el director y todo el pedo, y ya de repente es de, vamos a echarnos un Goya, ¿no? Entonces, es la porra de la universidad. Entonces, un Goya es la porra de la universidad. Entonces, así como el que te decía de escuelas secundarias técnicas, entonces ahora ya viene como el México, Pumas, universidad, ¿no? Y entonces ya... ¿Ese es tu Goya? No, ese es como la frase, como para que todos digan el Goya, ¿no? Entonces alguien grita, o en ese caso pues en el micrófono, ¿no? De México, Pumas, universidad. Y entonces ya todos así súper eufóricos con la emoción aquí de, güey, lo logré, ¿no? Porque yo creo que sí es como algo súper chido, porque estás morro, güey. O sea, tus 15 años, ¿qué tantas cosas pudiste haber logrado?
O sea, como para el hecho de decir, güey, soy acá alguien bien chingón, ¿no? A lo mejor sí, pequeños logros, quizá académicos, deportivos, leve. cosas así, pero no impactan, ¿no? No comienzan a formarte como tu persona, ¿no? A lo mejor es como la manera en la que demuestras o como que catapultas esa educación familiar y dices, sí, güey, ya lo logré. Entonces ya te echas el Goya ahí con tus compañeros. Esa no me la sabía, esa es nuevo para mí. Con tus papás y les vamos a poner el Goya. Yo no lo voy a decir porque me hace falta más gente para sentirme. ¿Pero cómo es el Goya? A ver, ¿qué tengo que decir? O sea, tiene que decirte alguien así como México, Pumas, Universidad. Y entonces ¿Y ya yo qué digo? Goya. Goya. O sea, si alguien dice México, Pumas, Universidad. Ajá. Y yo digo Goya, Universidad. Goya, así. O sea, güey, pero eso es hermoso, güey. Eso en el estadio, güey. ¿Sabes también que está súper chido y que no está, o sea, deja tú de Pumas de fútbol, ¿no? O sea, el equipo de fútbol americano, ir a ver un juego de fútbol americano, no manches, no, eso está increíble, o sea, es parte como que de la vida universitaria, que es lo que yo creo que marca la diferencia con muchísimas universidades del país. Porque esa identidad no es como tan marcada, ¿sabes? No hay algo que digas, sí. Y es difícil de construir, ¿eh? O sea, sí. Creo hoy en día como chavos, ¿verdad? Que somos. Y bueno, yo que soy profe también lo veo en los chavos. Y como que la apatía es es lo que sucede. Ajá. O sea, y siento yo que como lo que dices de la Goya y todo ese show, el fútbol americano, siento yo que es algo que las universidades tienen que cuidar, quien ya la tiene. La identidad universitaria, sí. ¿no? Y luego también en tus documentos o así, dice, atentamente, por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Que es como otra parte sí, claro. de la identidad, ¿no? Porque tenemos el escudo, tenemos Pumas, tenemos el Goya, tenemos esa frase, entonces sí es como muy... Tienen muchos elementos que te hacen sentir orgulloso. Sí. Oye, a ver, entonces, tú entras, te aceptan. ¿Dónde estabas cuando te enteraste que te aceptaron? ¿Qué estabas haciendo? Eso está divino. Tú nerviosa, me imagino. Un poco, habían sido mis 15 años acá. Tiempo de Habían sido mis 15 años y estaba justo la familia de mi mamá de Zacatecas allá en México. Ajá. Y en ese entonces pues se compraba el periódico. Y pues como visita reglamentaria íbamos a ir a la villa y mi papá... ¿Qué es la villa? La basílica. Ok. O sea, pero íbamos a ir para que, como iban tíos que nunca habían ido, como que el para clásico que conocieran. tour, ¿verdad? Ajá, pero... yo muy fina, ya saben, de Catepec, mi papá rentó un microbús. Entonces ahí rentar un microbús? Claro, con los amigos correctos todo se puede. ¿Cuántos necesitas? Un saludo a todos los de la ruta. ¿No se le llama pecero o esa es otra cosa? No, o sea, sí es un pecero, pero microbús. Bueno, porque no está bien ahí dicho. Ahí viene la micro. ¿La microbús? Así se dice. ¿Y cuánto costaba el microbús? No sé, ahorita acaba de costar como 11 pesos, creo. En ese entonces eran como 7, el mínimo. Bueno, lo rentan. Impresionantemente rentan un microbús. Lo rentan y ya mi papá así a medio camino se para en un puesto de periódicos, por favor. Porque hoy mi hija... Hoy vamos a ver si merece la pena, ¿no? Ajá. Entonces ya se paró, se bajó mi papá del micro, compró el periódico y ya se subió y ya gritó, ¡a huevo! Se quedó. Y ¿Era una matrícula? Sí, es una matrícula, te dan tu numerito y ya buscas ahí. Aquí estoy, me quedé. No, y ya dice cuántos aciertos tienes. ¿Y tuviste? No, contigo no aplicó. No, sí. Te digo que tuve como 91, 92, no estoy segura. Ajá. Y pues ya vimos así como aciertos, sí, se quedó, que no sé qué, y ya, pues ya. Le agradecí a la Virgencita. Oh. Y ya pues sí estuvo como muy bonito porque... ¿En familia? Ajá, porque sí fue como que en super familia. Aparte habían sido mis 15 años, también como que muy chido ahí todo ese pedo. Y pues no sé, o sea, era como de días de cosas muy chidas y ya dije, no, pues ya empieza lo bueno. Claro. Después fue como la inscripción, donde digo que es como ese recorrido. Y yo me acuerdo que ya dijo mi papá, no, pues para ir a lo de tu escuela. Y yo, sí, está bien. Entonces, ver, quiero entender, está Ciudad de México, norte, sur, este, oeste. ¿En qué parte está la universidad? ¿Cómo? ¿Ciudad Universitaria? Eso, Ciudad Universitaria. Bueno, Ciudad Universitaria está en el sur, en Metro Universidad. Ok. Les vamos a poner un mapita. O sea, imagina que aquí estamos viendo, es al sur de la ciudad. Al sur de la ciudad.
y yo vivo al norte, y en Metro Ciudad Azteca. Y el CCH, a donde entré, está al lado de la central de autobuses, y eso también es el norte de la ciudad, ¿no? Ok. Entonces, está, ¿cómo les puedo explicar? Pues como a unos 40 minutos en metro. Del Metro Ciudad Azteca. Haz de cuenta que yo iba de Ciudad Azteca a Oceanía y transbordaba dirección Politécnico y ya me bajaba en la central de autobuses o en el Instituto del Petróleo. ¿Cuántas veces transbordabas? Una. Okay. Una nada más y caminaba al metro. La neta, donde vivo en Ecatepec, yo sé que tienen ahí como imágenes raras de Ecatepec. Pero yo en lo personal donde vivo, la neta está chido. En seguridad y cosas chidas o cosas no tan chidas hay en todas partes. También aquí en Aguascalientes, salgan, por favor. Conozcan. Salgan, porque no todo es el norte ni el centro. Entonces, perdón. No, sí. Perdón. Un saludo a Ojo Caliente. Oye, a Casablanca sí, también es complicado. Sí. Ok, entonces salías de tu casa que estaba en Ecatepec. Ajá. Yo aquí con el mapa ya como si estuvieran ustedes como yo en el clima. Caminaba. Aquí tenemos el clima. Sí. Okay. Caminaba del norte. ¿Cuántos minutitos de la central? A la parada. ¿O cómo se llama? ¿Al metro? A la entrada del metro caminando yo creo que unos 7-8 minutos. Vivo bastante cerca. Y ya de ahí ponle que unos 20 minutos a Oceanía y otros 20, 15 quizá a Instituto del Petróleo o autobuses o a Central de Autobuses del Norte. Que ya está hasta el... Ajá, y ya ahí caminas. No, o sea, está como a la mitad, porque estamos hablando del CCH. Ok. Y luego la universidad, la FES Aragón, me quedaba aún más cerca. Sobre esa línea, sin llegar hasta Oceanía, sobre la línea B, que es donde está Ciudad Azteca, en una estación que se llama Impulsora o Nezahualcóyotl, y ya de ahí igual. O sea, eso era súper cerca. Pero ir hasta el sur, pues sí, ya a mí en lo personal me quedaba como a 2 horas. Wow. En el CCH nunca fue como mi idea explorar más allá de la ciudad. Yo más bien no conocía como tanto de la universidad y pues eran como mis primeros pininos y para mí el CCH era como lo ideal, me quedé y genial. Ya cuando la universidad, pues sí tuve que apegarme ya más como a ondas del plan de estudios, mis planes de vida también, porque... yo fui una mamá adolescente. Entonces, ¿a los cuántos años? A los 18. Ok. Entonces yo en el inter del CCH a la universidad tuve a mi hijo. Okay. Entonces yo decía, no, tampoco puedo ir a un lugar tan lejos y así. Mi papá no tenía bronca, de hecho... ¿Cómo cuidarte a tu hijo? Ajá, sí, no, o sea, de hecho yo fui una niñita de casa hasta que mi papá falleció, 1000 gracias, de verdad, o sea, yo no me tuve que preocupar por trabajar o por tener que atender a mi hijo 100%, porque pues mis papás, mis tías y así siempre me apoyaron tanto económica, anímicamente y de todas las maneras. Que son los que más valen. Sí, de mil maneras. Entonces, para mí era como muy, muy viable, ¿no? Pero sí tenía yo así compañeros, pues va mucha gente también de otros estados de la República a vivir y pues que rentaban o cosas así o ¿Tú que no decían, rentabas? No, yo vivía en mi casa y me quedaba súper cerca. Ya, pero o sea, ¿cuánto hacías de tu casa a la universidad? Ya a la universidad, si mi papá me llevaba 20 minutos en carro. Ok. Y si ¿Salías a qué hora de tu casa? Yo iba en la tarde. Okay. Yo iba en la tarde, desde el segundo semestre nunca tuve clases los viernes, perdón, mamá. ¿Ella cree que sí? Ella me conoce más que nadie. Entonces no le va a sorprender esta historia. Entonces, ya solamente afirma sus sospechas. Yo entraba a las 3, 4. Ajá. Me iba 2:30. A mí me encanta leer, me fascina aprender cosas. Entonces siempre yo la verdad sí me inscribía como otros talleres. Me gustaba mucho meterme a talleres con los de comunicación, con los de economía, también me latía, con los de planificación agropecuaria, que por eso anda un meme por ahí muy chido, se los vamos a poner también. Está presente en pantalla en estos momentos. De momentos. Un taller de carnitas sí, en la FES Aragón, mi alma mate. Que sí lo enseña. Sí, o sea, y es una realidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, que son cosas que dices, güey, eso no, o sea... Pero... No, o sea, pero es importante, ¿no? Porque, pues, la planificación agropecuaria, pues, justamente es eso, ¿no? O sea, ya tienes sobre el cochino y... ¿Qué chingados con el cochino, no? ¿Cómo producimos más en este mundo capitalista? Exactamente. Entonces, yo sí me iba como un poquito antes y tenía idiomas. Yo en la universidad metí latín, metí ruso
y metí inglés. La verdad, el ruso, pues solo hice el 1 y 2 y sí estaba como muy complejo y yo la verdad tenía como otros intereses como para estarme metiendo en esos pedos. Dije, no. Ahorita y aparte para que con esta situación actual Sí. Ok, entonces, ¿a qué hora entrabas? Como a las 2, 3, pero tú llegabas entonces... Como una hora antes, casi siempre. Ok, entonces ¿y tu papá te llevaba? Cuando podía me llevaba y cuando no, pues yo me iba en el metro, a veces me daba raya en el metro o así. En ese entonces mi papá tenía clínicas particulares. Ajá. No tenía un horario tal cual, pero pues obviamente lo que implica, ¿no? Como cualquier negocio. Claro. De repente a lo mejor como muy suelto en tus horarios y de repente pues no hay forma de que te despegues. Apretado. Entonces lo que se pudiera hacer. Y ya cuando no, pues me iba en metro. Y de regreso casi siempre regresaba en carro. O sea, sí era muy raro los días que no regresaba en carro porque el güero sacaba el carro, el güero que dijo que él también quiere que lo entrevisten sobre su éxito. Ay. Gracias a la UNAM. Y él no habla de unos éxitos académicos, sino justo de esas habilidades o soft skills que te puede dar la universidad para la vida. Como ser aferrado, arriesgado, extrovertido, meticuloso, objetivo, esas cosas. Ok, entonces, llegabas a la universidad, a la ciudad universitaria. No, FES Aragón, acuérdate. FES Aragón. Porque yo iba en FES Aragón, no iba en Ciudad Universitaria. Ok. Tú ibas en el Casa Aragón, que es una de estas sedes que tiene la UNAM. Sí, una facultad. Que es FES, que es Facultad de Estudios Superiores. Ok, perfecto. Entonces, ¿y cómo era el ambiente ahí? ¿Cómo son las personas que están ahí? O sea, hay de todo un poco, está la fresita, está el masa switch, sí, hay de cholito. Todo. O sea, ¿Está fresas para estudiar ahí? O sea, ¿un fresa aspira a estudiar ahí o no? Sí, obvio, porque eso no le quita que sea la mejor universidad. O sea, por ejemplo, la Facultad de Derecho, tú llegas a la Facultad de Derecho y unos carrazos, ¿no? Porque son los hijos de los funcionarios del país, ¿no? O sea, el derecho en la universidad sí sigue marcando demasiado y entonces sí hay como que estatus. La FES Aragón está en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, entonces eso también está en una zona muy compleja. Sí. Es una zona algo insegura, no súper insegura, pero sí como algo insegura. Entonces, hay zonas más seguras. Hay gente que dice que es la FES con menos presupuesto, que dicen que está fea o cosas así. Hay, por ejemplo, Acatlán es una facultad muchísimo más grande, se nota que hay recurso, pero también se ofertan otro tipo de carreras que no se ofertan en la FES Aragón. Entonces, por ejemplo, en la FES Aragón tenemos a la banda de Derecho, tenemos a los sociólogos, a los pedagogos, a los comunicólogos, relaciones internacionales. ¿Contigo quién estaba? ¿En qué carreras? En el edificio, nosotros no tenemos tronco común, pero sí te puedes cambiar de carrera haciendo 1 y 2 y luego te cambias y ahí, o sea, tienes que volver a cursar las carreras, no hay tronco común. Pero sí tienes esa posibilidad como de moverte porque es como la misma rama. Entonces, en ese edificio estaba comunicación y periodismo, relaciones internacionales y nosotros de sociología. Pero sociología literal es un pasillo, un cubículo, hay como muchas cosas, o cuando yo entré había como muchas cosas chidas, como que la proyección universitaria o del alumnado estaba como bastante organizada, se hacían clubs de lectura, recuerdo adentro sí hay como esta hermandad, o sea, sí. O sea, sí es como entre ustedes se apoyan. Sí, o sea, no como en Monsters University. Okay. O ni a ese grado como es en las universidades estadounidenses. Bueno, sí, de las hermandades que ahí rentan casas. Sí, o sea, obvio no tenemos esos recursos. Pero sí hay obviamente clubs de estudios, grupos, sí, pues banditas. ¿Sacaste algunos amigos de ahí? ¿De la universidad? Sí. Yo creo que ¿A fecha la sigues conviviendo? Sí, mi mejor amigo es de la universidad y que justo también, o sea, mira, está el güero, aunque el güero pues ya medio nos topábamos del CCH. Lalo es es mi mejor amigo, la neta. Él es de Chihuahua, ya llevaba años viviendo aquí, pero también entró ahí a la universidad y él también tenía carro y también vive en Ecatepec, entonces con él también me iba como muy seguido. Y a los otros días iba mi papá por mí o no sé, el chiste es que había manera. Casi, de verdad, sí, toda la universidad casi no usé el metro de regreso. En el CCH sí.
Y en esos años se inundaba el metro y sí recuerdo haberme tenido que arremangar el pantalón y cosas así. Y son cosas que el vivir justo en ciudades más grandes y mucho más complejas no te las evita el dinero. O sea, porque yo sí, en lo personal a mí me gusta juntarme con gente lista, ¿no? Independientemente de una cuestión económica, tiene dinero, ¿no? Lista. Ajá, eso es irrelevante, pero creo que cuando somos adultos, esa es un gran parteaguas para saber si alguien es listo o no listo, claro. ¿Verdad? Porque ni modo que muy comunistas. Pero ojo ahí. Pero yo no soy muy querida, creo. No es cierto. Pero no es que no sea muy querida, pero yo te puedo decir que como socióloga, de repente sí soy como que la diferencia en la generalidad. Okay. Sí me gusta como señalar y decir como de, güey, o sea, sí, teóricamente sí, pero en la realidad no lo haces, güey. O la estructura económica, política y social no nos da parteaguas a pensar de esa manera, ¿no? Ok. Entonces yo me juntaba con gente como lista. Muy listilla y así. Y algunos amiguillos que llegué a hacer en el CCH sí tenían una solvencia económica mayor a la que yo tenía. La mía no era mala, pero, por ejemplo, si había gente que pues vivía en Santa Fe o acá en otros lugares que es una de las mejores zonas en... Ajá, sí, Santa Fe chido, ¿no? No de lo feo, pero a eso voy, con que no te salva de eso de repente como que tener recursos. Claro. Porque todos salíamos a la misma pinche hora, se inundaba el metro y entonces ahí nos veías a todos, ¿no? O sea, conviviendo en el metro esperando a ver qué pasaba. Actualmente no sé cómo esté la onda, pero hay un grupo porril en el CCH, que es 33, que es el número del CCH y se festeja el 3 de marzo. Entonces... Anótalo. Ahí en el CCH, o sea, salían y todo, y de repente pues estaban los porros y que echando chela, y ya de repente pues había desmadre, y ya habían aventado a alguien al metro, situaciones así, ¿no? Entonces, estás bien morro, o sea, neta estás bien morro a los 15 años, y yo entiendo porque, o sea, luego he platicado con otras personas y me dicen, no, yo a los 16 ya andaba acá en la loquera, ¿no? Y yo la neta no, o sea, una niña de casa sí me gusta cotorrear y todo, pero ¿sabes qué? Siempre le tenía miedo a mi papá. Entonces, a veces el miedo no anda en burro. Ajá, entonces ya como que llegaba temprano y así. Ya después, ya en la universidad, ya cuando no estaba mi papá, pues ya me valía madres de otras formas, ¿no? Pero en esos momentos yo sí era así como muy, no, eso no. Como que cuidaba mis tiempos y así. De hecho, me hice otro año por andar de enamorada. No lo haga. Yo nací para más. Oye. A mí lo que me encanta es estar enamorada. Entonces, ya lo saben por ahí. Entonces, por eso yo me quedé otro año. Pero volvemos a lo que les decía al principio. La neta, si te late el desmadre, está bien chido el desmadre en el CCH, pero ojo, o sea, eso puede determinar que arruines. Y yo conozco varias bandas que seguro nos escuchará, que le dará risa, que pues la neta sí, güey, el CCH fue su perdición. Y pues ya. ¿Y la universidad? ¿Cómo es? La universidad va cambiando, mira, como ya, yo creo que cuando estás en la uni, ya estás un poquito más grande. Ajá. No quiero decir que... ¿Tú entraste a los 18, 19? A los 18. Ok. Ajá. Bueno, no, a los 19. Cumplí 19 en julio y entré en agosto. Ok. Y ya con mi chilpayatito de 6 meses. Sí. Y el ambiente, al menos ahí en sociología, es como muy político, muy... como que te hace que te influencies mucho en esos aspectos políticos, no solo del país, sino de política universitaria y de otras construcciones, ¿no? Ahí al interior. De los organigramas que adentro puede haber. Ajá. Hay un rector, me imagino. Sí, hay un rector, hay un consejo, hay consejo escolar de alumnos, hay consejo escolar de maestros. Que también formar parte de estos consejos de alumnos puede llegar a ser como aspiracional para los estudiantes, sí. ¿O depende? Sí, o sea, hay gente que está súper metida en el sindicato y esos creo que son temas ya mucho más profundos para hablar de la universidad, porque sí es algo muy chido, sí, a lo mejor en la cuestión académica, en ese panorama que te pueda ofrecer académicamente, hay también una laguna enorme o lagunas enormes, pues de cosas que no están chidas, de filtración de recursos,
de manipulación de cosas. Y no estoy hablando de que manipulen el examen para que te quedes, ¿no? Y ay, es que mi comadrita, su vecina. No. Sino las facturas, el gasto. Justo de repente a lo mejor esas cosas que podemos criticar como que, güey, no hay papel en el baño. Pero pues también es justo por otras acciones que hay dentro de la universidad, internas, ¿no? Ha habido cosas muy graves también en la universidad y es bueno retomarlas como temas de acoso. En la semana también vi que un morrito en un CCH apuñaló a un maestro de inglés. Creo que ahí como por una confronta. Entonces, es como muy amplio, ¿no? A veces, que habiendo tantas personas. Ajá. Sí, obvio, es un mundo. O sea, es un mundo. Por ejemplo, yo en algún momento, yo en Ciudad Universitaria no estaba inscrita, yo estaba en Aragón, ¿no? Pero sí me llegaba a meter como a seminarios o cursos. Me gusta mucho como la expresión oral y escrita. Entonces como que siempre andaba como que detrás de ese tipo de cursitos. Entonces iba a la facultad y pues ahí es un mundo. O sea, es un mundo porque sales de Ciudad Universitaria, bueno, de Metro Ciudad Universitaria, o de Copilco. De Copilco es más como bajas y caminas, ¿no? Ajá. A menos que vayas como un punto un poco más retirado y que por ahí pase la ruta, tomas ruta. Pero normalmente quien se baja en Ciudad Universitaria, a menos que esté ahí luego en veterinaria, que es como lo más cercano, pues tomas tu rutita. Creo que son 7 rutas y pues ya ahí vas, ¿no? Entonces en el mismo Pumabús se llama. Que es el camión que hay dentro de la Ciudad Universitaria. Ajá. ¿Qué cuesta o no cuesta? No cuesta, es completamente gratuito. ¿Siempre y cuando seas alumno? No, para cualquier persona. O sea, la UNAM es una maravilla porque tú puedes pertenecer como alumno, pero también puedes inscribirte a un deporte, a un taller o así, sin necesidad de ser estudiante matriculado. Ajá, sí. No quise decir sin idea de ser comunidad universitaria, porque yo creo que es algo mucho más grande que decir tengo un número. Pero sí es como muy complejo. Entonces, si estás ahí y pues ya te topaste al veterinario, al ingeniero, al arquitecto, al doctor, o sea, todas las posibilidades, y sí te da otro panorama. Sumado a que, por ejemplo, en Ciudad Universitaria está preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado. Que es donde está la famosa biblioteca que todo el mundo ubica como la UNAM. Ay, les vamos a enseñar mi foto ahí graduada. Yo creo que eso es un logro para ti. Ay, sí, un logro, pero también sí estuvo triste porque mi papá murió en noviembre, un año anterior, y yo terminé la universidad al siguiente año, en julio. Entonces yo la neta sí estaba así como con el corazón roto. De hecho, por eso esa es mi pose, porque estoy así como con el birrete apuntando hacia arriba. Y sí, en honor a tu papá, dedicándose el logro a tu papá. Sí, como de lo logramos. ¿Por qué me dejaste? Entonces, sí es como muy emblemático ahí siempre la foto. Hay cosas también muy graciosas de esas fotos. Por ejemplo, los que salieron de derecho, que son un chinguísimo. Pues un vaso de agua y un título de abogado, no se le niega a nadie. Sí. Decía una maestra de epistemología de la licenciatura que en este país tenemos más abogados que árboles, cosa preocupante. Júralo. No creo que tenga el dato exacto, pero entendemos la referencia. Y que justo, mira, no vuelvo a lo mismo, no critico, no juzgo, cada quien nuestras posibilidades, la estructura, lo que gustes, porque si no me van a empezar a funar como socióloga. Fíjate. Pero güey, o sea, si vas y estudias en una universidad sabatina 2 horas, 2 sábados y así, jamás entiendes este tipo de cosas, ¿no? Que es justo el estar en la universidad y lo que implica la vida universitaria. Es que es y grandes conocimientos, ¿no? Porque Sí, pues es que mira, puede ser, o sea, sí hay universidades que se adaptan a este estilo de vida, donde tienes que trabajar, tienes que estudiar, casi no te puedes mover, 2 horas los sábados, pero precisamente no se vive esta cultura universitaria. Pero, ¿y tus profes cómo eran? O sea, los profes son como, ok, de todo cada quien, está el marihuano, está el recto, o ¿qué onda? ¿Cómo son los maestros? Por ejemplo, en el CCH... está como muy chido porque los profes de la universidad tienen algo que se llama cátedra libre. Ajá. Que es como que ellos le presentan a la universidad la manera en la que van a evaluar, pero ellos tienen como libre disposición de qué hacer con ese tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy la clase puede ser en el pastito,
y la siguiente va a ser en la biblioteca, y la siguiente no nos vemos, chavos, y la siguiente acá. Algo súper chidísimo del CCH es que el maestro no tiene un escritorio. El maestro se sienta en una banquita igual a todos y todos somos iguales. ¿Es lo que no quiere comunicar? Ajá, entonces eso como que lo hace como una apertura como muy chida. Y ahí retomo una manera que yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida, que sí es como un modo de educar de mi papá, que es como no limitarte. Uh-huh. Como de, ok, sí, tú eres niño, pero no estás pendejo, güey, ¿no? Claro. Solo eres un niño, ¿no? A lo mejor vas a opinar como niño, pero no por eso no comprendes, no tienes un juicio, no tienes un criterio, cosas así. Entonces, eso le da mucha apertura el CCH. Entonces, con la libertad, o te sientes bien chingón, o aprendes a ser un chingón, ¿no? O sea, entonces ahí como que se va marcando. En cuanto al CCH. ¿Y en la uni? Y en la uni, al menos yo, hablando de mi carrera y donde yo estudié, yo creo que sí está como muy marcado de repente el tinte izquierdista, pero es por la carrera, o sea, es por la carrera y por los años en los que estamos hablando. Yo entré en el 2012, en ese año gana Enrique Peña Nieto la presidencia, pero ya empezamos a tener un crecimiento pues de todo este desmadre del movimiento de Morena y cosas así, y sí hay obviamente un descontento, una búsqueda de cambio de poder y así, y sí había muchas tinturas. ¿Descontento de parte... por quién? ¿De los alumnos? No. ¿Quién tenía el descontento? ¿El país? ¿O no, el descontento como que de los profesores o como de ese tipo de ideologías, porque yo en algún momento llegué a escuchar como comentarios como de, ay, sí, güey, pero pues tú eres la hija del doctor, y yo así de, ¿qué, güey? ¿Y eso qué? Me rentaron un micro. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué cambia, no? O sea, me refiero a que de repente hay como muchas pautas, como de tú no puedes estudiar eso, tú sí puedes pensar eso, tú estás mal. O sea, hay como muchas etiquetas dentro de la sociología, y yo creo que en general dentro de las ciencias sociales y filosofía, política, cuando estudias ese tipo de cosas, sí está como muy marcada la ideología. A mí en lo personal me gusta la metodología, y yo me apego fue más con ese tipo de profes, ¿no? Que el que estudiaba, el que te enseñaba metodología, el que te enseñaba teoría social, el que te enseñaba estadística, porque esa era como mi idea de irme apegando. Sí me latía como el tema político, de hecho en algún momento también estuve ahí militando y cosas así, no para Morena, pero, para el PRI. Pero yo, o sea, yo sí justo, sí era rechazada. O sea, si eres de que no se juntan con el PRI. Acuérdense de 2, 3 que andan ahí ahorita muy compas, acuérdense que no me hablaban por ser PRI. O sea, a ese punto llegaban y por eso, a ver, entonces Morena surge en el 11, en el 12 se vuelve un movimiento. 14 partidos. Y en el 14 se vuelve partido, pero Peña Nieto, tú bien lo dices, en el 12 se vuelve presidente. Ajá. Entonces, pues ya estaba ese descontento, ¿no? Hubo muchos movimientos estudiantiles, y por eso hay tantos paros en la UNAM, o sea, porque se vuelve muy política, o sea, o tienen como este sentimiento. Bueno, yo creo que la universidad debe de ser pública y gratuita. Laica, es laica. Pues es que, mira, por ejemplo, en la UNAM, cuando hay como marchas o cosas así, o sea, también se gritan, ¿no? ¿Qué gritan? Educación pública y gratuita, ¿no? Y hay hasta quien grita sin porros, ¿no? ¿Sin qué? Sin porros. Pero porque son, o sea, pero sin porros del grupo político, ¿no? Ok. No sin toques, con toques siempre. Entonces, la universidad pues tiene una gran historia, o sea, la universidad justo es la universidad del país, porque es este auge, ¿no? En los años 20 comienza a haber como ya un pedo más académico, surge la universidad, tenemos el derecho, las ciencias políticas, el grupo de los 7 sabios, o sea, todas esas ondas que hacen ser a la universidad lo que es ahora, y con ese tinte izquierdista que en su momento obviamente era representado por el PRI, ¿no? Claro. Ahora porque que comienza a ver. Empezó siendo de izquierda. Claro, yo creo que el PRI es el izquierdismo. no se crean. No se crean, se van a enojar, amigos. Me están soportando en estos momentos. Ya me están odiando, ya están pinche Jimena. Y ella, a ver, déjame comento. Ajá. Entonces, en ese momento sí había como muchas cuestiones de eso, y yo en lo particular, yo sí te puedo decir que fue una gran generación, porque había como mucho feeling en eso, y nos decíamos y nos echábamos, pero todo muy, muy académico, ¿sabes? Respetuoso. El sociólogo, como es muy analítico, es un
es un gran orador y puede debatir a fondo sin encabronarse, pues, ¿no? O sea, así picando, así echándole acá como lo es un buen debate, pero pues al rato todos cotorreamos juntos en unas chelas y cosas así, o un porrito igual. Sí fuman mucho en la UNAM. O sea, sí puedes confirmar esa reputación. Sí, güey, sí. Pero dentro del lugar. Sí. ¿Y nadie dice nada? Sí, también. O sea, hay de todo. Mira, por ejemplo, en el CCH teníamos la playa. Un saludo a todos amigos de la playa. Estaba súper chido, era así como que pastito y todo. Y pues ahí llegaba, se echaba esto y ya de repente pues están los de jurídico. También un saludo a todo el personal de jurídico de la universidad. Y pues ya te caía la bronca, ¿no? Y Chale. pues ya a ver, y qué traes y todo. De hecho, hubo un escándalo muy bueno cuando yo en el CCH ahí de unos vatos que pues sí vendían, güey. O sea, es que sí hay tráfico. Y en CU, de hecho, también hay así como una zona donde como para ir a comprar y ha habido cosas feas. El año... no sé, hace como 3, 4 años, quizá, porque yo vivía en Zacatecas, me acuerdo que hubo ahí como un pedo, no sé si mataron a alguien o no sé, o sea, sí, o sea, sí hay cosas como muy cañonas. ¿Y hay como pedas masivas de la UNAM? Sí, tenemos que ir a la mega ofrenda. ¿A la cómo? La mega ofrenda. Haz de pues, cuenta que en un día noviembre... documentamos, amiga. Un día vamos y documentamos. Y hay cosas también mucho más chidas. Por ejemplo, el año pasado, hace 2 años... que hubo como lluvia de estrellas o cosas así. Ajá. También hubo así un mega evento, entonces... Con alcoholito. Pues, sí, o sea, tú llegas ahí, es un espacio libre, obviamente respetándonos todos. Yo creo que eso no tiene nada que ver con los consumos ni con esas cosas, o sea, eso es acá. Respetándonos y todo, pero sí hay cosas muy chidas. De hecho, ahí estuvo un amigo DJ, Karim Khaled, y ese güey abrió, súper chido el evento, estuvieron la banda de los Tex-Tex, o sea, súper chido. Entonces, esas cosas también sí te dan como que parte aguas a esas cosas. Pero volvemos a lo mismo, ese es el problema de entre la libertad y el libertinaje. Claro, oye, ¿y qué es lo que no te pudo haber gustado de todo este sistema de la UNAM? O sea, quizá no veías como los salones al 100. Por ejemplo, estuve viendo el video de un chavo que él decía que estudió comunicación en la UNAM y que las cámaras son de los 80s. O sea, que aún y cuando la carrera, los maestros pueden ser buenos, te lo digo como profe de comunicación. Claro. Y si no tienes los recursos, ¿cómo enseñas, no? Ah, sí, claro, porque por ejemplo la universidad, no sé si ya subí la cuota, pero son 35 o 25 centavos anuales lo que tú pagas como alumno. O sea, ¿tú pagas 35 centavos anuales? Esa es tu cuota voluntaria. Obligatoria. Esa es tu cuota obligatoria más lo que tú quieras dar, ¿no? ¿Y tú sí dabas más? A mí mi papá me daba 200 pesos y yo, pues, la verdad era... ¿Y tú? Ajá. Pero esto me servirá para después. Mi papá y el comprobante me lo recogieron. Pero dabas tus 35 centavos. Sí, o sea, pero yo lo hacía porque estaba tonta, perdónenme. Estaba tonta. Pasaron porque cosas. A mí me pudieron haber dado esos 100 pesos en mi casa sin pedos, güey. O sea, si les hubiera dicho, no es como que quiero no los necesitaba, güey. Ratonear. Sí. Por ahí. No necesitaba rapiñar, pero lo hacía. Y ya cuando iba a la universidad, que ya era como más consciente, pues sí, el varo que mi papá me decía, eso es de la escuela, eso era lo que se daba. Es que eso es como más de por moral, decir, sí, para la universidad. De hecho yo, o sea, por ejemplo, ya ahora que he tenido que pagar, por ejemplo, lo de los idiomas, ahora para el trámite de titulación y ese pedo, pues sí he dicho, no, sí, échale otro 100, ¿no? Porque se la rifan. Sí, o sea, sí se rifan los profes, pero también sí siempre es necesario como el material, como justo en ese tipo de carreras. Por ejemplo, nosotros como sociólogos, de repente no había libros. Entonces era un libro y era así como de, nada más hay 2 libros. Entonces ya era como de, yo saco las copias para todos. Chingo y nos de organizábamos. Güey, tengo, esa es una sorpresita que les tengo ahí guardada. Tengo un chingo de libros que obviamente no tuve la posibilidad. Afortunadamente, la verdad, sí compré muy buenos libros. Tengo varios libros también ahí caros de una gran biblioteca sociológica que he estado armando. Pero también había momentos en los que a lo mejor nada más era un capítulo, o mi papá sí me decía así de, no mames, no, güey, ya llevas 1,000 varos esta semana. Para el tantito. No te puedes comprar copias. Y decía, bueno, está bien. Entonces tengo mucho de eso y lo pienso documentar. Y pues viva pues, la piratería. Para que la sigan en redes sociales, sí, ¿estás como? Sociologando MX. Bueno, para quien nos esté escuchando es @sociologando.
MX. Y para quien lo está viendo, pues ya aquí está apareciendo en pantalla las redes sociales. Sí, ahí andamos en Facebook, en Instagram, tenemos una columna en una revista zacatecana que se llama Puntos Suspensivos y ahí hay un chingo de proyectos, a mí me gusta como que sumar donde se pueda, ¿no? Okay. Pero regresamos al tema económico. Entonces, no había de repente libros, por ejemplo, en los talleres de laboratorio, de repente los químicos o esas cosas, también he escuchado como que no hay el suficiente material y yo creo que también ese es algo importante para hablar cuando se trata de decir voy a estudiar en la UNAM. Porque, pues sí hay que invertirle. O sea, como alumno le terminas poniendo. Sí. Definitivamente. Bueno. Y es que tú mencionabas, que no sé si dentro o fuera de los micrófonos, pero algo muy importante. O sea, la mensualidad, la cuota anual. 35 centavos, que bueno, creo que puede ser accesible para el 99.9%, porque no hay que generalizar. Sí, o sea, yo creo que hasta te encuentras a alguien en la fila y, güey, préstame un peso y... Préstamelo tantito, ¿no? Para tu educación, chavo. Pero la movilidad puede llegar a ser complicada. Eso es como de las grandes complejidades. Por ejemplo, mis hermanas, ellas no fueron a Aragón, sino a Acatlán porque son actuarias. Y llegar de Ecatepec a Acatlán toma 2 horas de camino. Y pues si hay que rodear la ciudad, o sea, hay que atravesar la ciudad o hay que rodear el Estado de México, pero es una ruta peligrosa, o sea, tomas el eje 8, y si es de... Ya se la saben. Supongo que todos han visto como un videito esos de las combis de dos. Mi papá me ha dicho así. De eso, de que ya se la saben. Sí, entonces eso sí está como feo, o sea, son como las contras. Porque son alumnos, güey, quieren ir a estudiar. Güey, eso está súper feo. A mí una vez en el metro, y iba justo para CEU, me abrieron mi mochila y me sacaron mi libro de latín, güey. Me había costado como 700 pesos. Y realmente, güey, esos güeyes no lo iban a revender, güey. Y eso sí. Basura. No, y yo ni quiero ocupes. Y entonces lo tengo en copias y lo voy a subir. No, es cierto. No, sí me lo volvieron a comprar porque se necesitaba, güey. Ya sabes, güey, no hagan eso. Consejo para los papás. ¿Qué? No dejen que sus hijos estudien idiomas en libros blanco y negro. ¿Por qué? Sé que es difícil, güey, pero, güey, nunca te ha tocado así, o no sé, tú... la copia del inglés. ¿Qué dices? Describe los colores. Señal donde está la naranja, y la naranja parece un demonio. ¿Y tú? Ajá. Sí. Wow, a ver, Entonces me llegó a pasar eso, también en algún momento a mi hermana, pero bueno, eso ya es un pedo de Ecatepec. ¿Gobierno de Ecatepec? No, sí. En aquel momento era un gobierno priista, pero bueno, Ecatepec de mal en peor. Tenemos un problema grave de huachicoleo de agua, pero lo vamos a dejar para otro episodio. Porque eso es un gran tema, me gustaría. Coméntenlo y con gusto los traemos. Pero nos robaron el carro. Venía mi mamá con mi tío y mi hermana, y a mi hermana literal le quitaron su mochila, güey, así con todo, y tenía su tarea, güey, su tarea que había hecho así de días a mano y así. Entonces, pues sí son cosas que dices, güey, no mames, aguántalas. Entonces sí son cosas que sí está complicado, sobre todo para aquellas personas que viven en la periferia. Decía, yo sí tenía amigos como que vivían muy chido, pero también sí tenía amigos que venían de otros estados, por ejemplo de Puebla. Hacían? No, pues ellos rentaban ahí. Ok. Pero sí tenían, por ejemplo, los que iban de Zumpango, y pues sí era como unas 2 horas, 3 horas, y hacían hasta Ciudad Universitaria. Y yo me quejo por 40 minutos. No, y deja de eso, o sea, porque es metro, metrobús y el camión en la autopista, y aparte todavía yo creo el burro para llegar hasta donde son realmente, ¿no? Entonces, sí es muy complejo, güey, sí es como de un gran logro, pero yo creo que sí tienen que ser una decisión muy inteligente. O sea, no por decir, güey, voy a estar en la UNAM y así, sí hay que ponerlo como en una balanza y decir, güey, voy a ir a la UNAM, pero realmente tengo la posibilidad ¿A qué precio? Sí, ¿a qué costo? O sea, tengo el tiempo, tengo el dinero, tengo la capacidad, porque pues hay banda que se la mega rifa, güey. Ay, me escucho como la morra de, me encanta juntarme con los pobres. Porque sabes, ¿no? Porque sabes, güey. No, o sea, uno que es pobre, güey, y que le busca, ¿no? Y que le chinga porque... Sabes que hay gente que la batalla más. Claro. No, y cosas que están así súper complejas, güey, como no tener para comer. Híjoles. O no, güey, no, o sea, yo la neta, no, yo que más quisiera, alimentar al mundo. Ser clase media alta, ¿no, güey? Pero
a diferencia de otros compañeros, pues mis jefes me podían mandar a la escuela sin problema y todavía ayudarme a cuidar a mi hijo y todavía tener hobbies y todavía tener una vida magnífica culturalmente. Claro. Pero hay banda que chambea, güey, estudia y tiene ya sus hijos y así, y sí es como un gran reto. La universidad sí tiene las posibilidades, pero... No deja de ser difícil. No, güey, no, sí es un pedo. Dios mío, Jimena, pues me gustaría cerrar este episodio con que nos dijeras qué es las puertas que te ha abierto el haber estudiado en la UNAM y, o sea, quizá, no sé si en algún momento de tu vida llegaste a pensar en desistir, no lo sé, pero un momento complicado que seguramente todo el mundo tenemos y atravesamos. O sea, que seguramente decías, híjole, pues a ver, o sea, me la juego, como bien lo dices, hay personas que le batallan, que le sufren, ¿no? Pero ¿qué le dirías a esa Jimena que está entrando a la UNAM, que entró, que pudo y que en su momento le dedicó su título a su papá, que ahora pues está en un mundo mejor? ¿Qué logro te dio y qué le dirías a esa Jimena tuya? Yo creo que ya ahorita, ya con los años que llevo fuera de la universidad y mi trayectoria laboral, yo creo que sí me ha abierto como esas pautas para decir, estudió en la morra, ¿no? A ver qué traes para ofrecer. Pero sobre todo eso más como en una cuestión cognitiva, de andar como bien pilas, de decir, güey, yo puedo, sí puedo, y el mundo es súper diverso y súper variable, pero de mil y un formas hay manera de llegar al mismo objetivo. Y yo creo que en algún momento, por ejemplo, cuando tuve a mi hijo, como fue en el inter de la prepa, del CCH a la uni, pues yo estaba enamorada. Yo estaba Volvemos enamorada. a lo mismo. Y a mí algo que es importantísimo en mi vida es mi familia, güey. Entonces, a mí como esa parte de la familia, yo no era como que dijera, ay, güey, pues ya tuve a mi hijo y ya. O sea, no, yo sí como que pensaba a lo mejor en formar una familia y en algún momento yo dije, pues me puedo dar de baja un año, o sea, baja temporal, no definitiva, y dejo pasar un año y ya luego me meto a la universidad, ¿no? Y ya, ahí mientras pues acomodamos otras cosas. Y mi papá me dijo, no, hombre, sí, ahorita lo hacemos. ¿Cómo crees, Jimena? Obvio no te vas a salir de estudiar, güey, ponte las pilas, así, 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 o sea, visualiza la vida que tienes, la vida que quieres, se te está apoyando y pues si tú lo estás haciendo como por demostrarnos que puedes sola, pues no seas güey. No, ni al caso. O sea, no seas güey, ¿no? No seas güey porque ponle que sí puedes, pero a costa de qué, ¿no? Mejor aprovecha todo lo que tienes porque la verdad pues sí tengo una gran vida, afortunadamente a raíz, ¿no? De tener como una buena formación y toda esta onda familiar. Entonces, ahí. Y después, cuando murió mi papá, yo estaba en el penúltimo semestre. Entonces, el último semestre, güey, no mames, no, eso sí fue súper difícil. Nunca pensé en darme de baja, más bien decía, güey, ya estoy aquí, tengo que poder. Pero pues se murió mi papá, era mi último año, estaba haciendo el servicio social, tenía a mi hijo, tuve que meterme a trabajar y pues sí no la vivimos como complicadito de recién que falleció mi papá, entre que nos acomodamos y que si había un seguro y no había un seguro y claro, que la clínica, o sea, muchos problemas. Y económicamente sí me la veía muy, muy difícil. Entonces, ese último año, yo me acuerdo que mi mamá me daba 20 pesos diarios, ¿no? Entonces, yo tenía que ir al servicio y luego a la escuela. Entonces, eso me alcanzaba justo para mis pasajes y pensando en que iba a caminar a todos lados y eran 4 boletos del metro, ¿no? Y yo hice mi servicio social en la Secretaría de Gobernación, estaba Osorio Chong en ese momento, y la neta, mis respetos, o sea, mis respetos como persona, güey, no estamos hablando de pedos políticos, mis respetos como persona, güey, la neta, ese vato, al menos con los morrillos que íbamos de servicio social acá, pues sí, invitaba que los taquitos, güey, que el jugo, que cosas así, y pude como que lograr sobrevivir, y la neta, pues ya había estado en esta madre de los cuadros del PRI, ya tenía como otros amigos, ya tenía ahí unos nexos. Y pues ya como que, o sea, me aferré y sí lo hice, pero sí lo hice así como de... De que se logró. Sí, de se logró. Y luego, pues sí, la verdad tuve que tomar como algunos años, varios, de pues solo chambear, güey, no concluir con el tema de la titulación. Y el año pasado ya ya me iban a dar fecha y me accidenté. Entonces ahorita pues estoy como retomando ese tema. Pero sí se puede, yo creo que sí se puede, solamente es enfocarte bien y no verlo como cualquier cosa, güey. O sea,
es algo súper importante y aprovechar como esa opción de estar en la UNAM, pues sí, va para arriba. Sí te abre puertas, o sea, sí, neta, sobre todo cuando, o sea, yo por ejemplo que he estado viviendo en otros estados de la República, pues, o sea, yo mis compas en México, en Ecatepec, así, porque de hecho con quien yo entré al CCH eran mis compitas desde la secu, entonces, o sea, estuvo súper genial, súper divertido. Y para nosotros es como muy normal, ¿sabes? Sí, claro, es porque como es su cotidianidad. ¿Ibas en el CCH o en prepa? O y ibas aquí en Aguascalientes es... Pero ya llegar aquí y decirlo, sí es como de... incluso en el jale, ahí con los super jefes, de hecho así ahora que ya nos conocimos, o sea, de ahora que yo entré a trabajar y que nos conocimos y platicamos y, yo soy de Fezacatlán, no mames, yo soy de Aragón, y acá haces un clic y sí dicen, güey, esa morra. Sí. Esa morra sabe, güey, esa morra trae otro chip, esa morra, porque traes como otras habilidades diferentes. Pues es que sobrevivir y lograr y superar, pues todos los retos que involucran, empezando por la competencia impresionante que hay, que por aquí tengo el dato. Mira, en bachillerato, al menos hasta el 2022, me parece, eran... En el bachillerato, 106,863 estudiantes y en licenciatura son 233,260 y pues en posgrados 32. Uh-huh. O sea, un mar de gente. ¿Hay otras cifras por ahí? A ver si las podemos poner. Yo tengo otros datos. Ajá. Sí. No. O sea, como más complejas, de donde se evalúa como por carrera. Por ejemplo, que en medicina, es un supuesto, o sea, que en medicina hay 20 lugares y por esos 20 lugares hay 80 compitiendo. Entonces, hay como muchas cosas, y les decía, sociología no es como una carrera que digan, de hecho yo tenía muchos compañeros que decían, pues es que fue la que me dieron, es que yo no quería esto, es que, y ya no, yo decía, güey, yo sí quiero esto, ¿no? Pero ¿por qué? Y yo, pues, no sé, me gusta, ¿no? Me ha resultado bien, pero sí me he tenido que aplicar mucho, güey, muchísimo. Fácil no ha estado. Por ejemplo, yo en la cuestión laboral, yo sí hago sociología, yo me dedico a lo que estudié, pero pues sí, la mayoría de mis compas, pues la realidad es que quizá la licenciatura les abrió la puerta para su chamba, pero no hacen sociología. Exacto, sí, o sea, la pantallaron con el título. Jimena, pues muchísimas gracias por estar aquí en Libertad Podcast. Es como siempre un gusto el traerles a ustedes que nos están viendo o escuchando a personalidades que resaltan, mejor dicho, en su rubro. Y Jimena, sin lugar a duda, es una de ellas. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Seguramente va a haber más porque podemos agarrarnos horas y horas hablando sobre esto. Y pues, Jimena, invita a la gente a que te siga en tus redes, por favor. Sí, pues yo me llamo Jimena Cerón, me pueden encontrar como Sociologando. Ese ha sido como que el nombre para difundir como todos estos aspectos que he estado haciendo. Y pues estamos en Facebook, en Instagram. Les decía que tengo una columna también en una revista que se llama Puntos Suspensivos. Y por ahí vamos a estar teniendo otras colaboraciones próximamente, igual ahí con temas de investigación, de metodología. Igual también si se les ofrece algo ya como de manera personal, pues yo no les voy a decir que tengo el tiempo del mundo, pero pues sí podemos sumar, podemos colaborar. Obviamente hay cosas mucho más complejas que ya hago en cuanto a cuestión de planeación de metodología que claramente tienen un costo, pero pues si son duditas, así en corto, pues con gusto nos apoyamos. Ya lo saben, Jimena Cerón, @sociologando MX. Y yo soy Alex Ríos, como siempre un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Y espero ya hayan llegado con bien a su destino, ya hayan terminado sus trastes, ya hayan terminado la comida, lo que sea que hayan hecho en nuestra compañía. Muchísimas gracias, un gusto. No olviden suscribirse aquí en Libertad Podcast. Alex Ríos, un gusto y hasta la próxima. Adiós. Bye.